Estamos escuchando Wax FM. Es la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo los está tratando este día miércoles, esta semana y esta hora de este día que tanto queremos, este crepúsculo, el ocaso, en este manifiesto sobre el ocaso que hacemos en la Vox cada miércoles a las 20? Y en esta época del año en donde ya el ocaso está dándose a la tarde, es como que nos agarra en el medio de las actividades. En nuestro caso, en el preparativo del programa, pero si fuera a esta hora, como va a ser en algún momento del año, quizás podremos disfrutarlo un poquito más. Bueno, ¿cómo están? Te preguntaba, y si tenés ganas de contarnos, hay maneras de que nos lo digas, que nos lo cuentes. Hay un par de lugares a donde podés comunicarte de forma directa con nosotros. Por ejemplo, en el WhatsApp, ya te lo paso, 3413-620-883. Y justamente 883 es el dial de la radio. Nos podés sintonizar en FM en el 88.3 de la forma más tradicional, sintonizando la radio en FM. Otras formas para escuchar, para ver este programa: en Kik estamos como Vox 883, en Twitch nos encontrás como Vox FM, y si no, entrando a la página de la radio, radiovox.com.ar, así de sencillo, radiovox.com.ar. Allí lo primero que te aparece es un reproductor al que le das play, y si lo haces en este momento aparece mi caripela y nos vamos a estar comunicando y contactando hasta las 21. Te dije la forma más tradicional es en el 88.3, allí nos podés sintonizar. Y ya que estamos, te recuerdo el WhatsApp para que nos mandes algún mensaje si tenés ganas: 3413-620-883. También después de algunas horas, mañana, pasado quizá, este mismo programa y todos los anteriores los vas a encontrar en becchiarello.com.ar, belargachll, becchiarello.com.ar. Allí quedan alojados los programas que hacemos. Y además te recomiendo, te pido que nos sigas a nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Paso a comentarte quiénes hacemos este programa. Operando controles, hoy está Piero Trevisan con la asistencia técnica de Odiseo. Allí está la dupla, el doble comando. En producción y redes, Justina Becchiarello. En la voz que escuchaste al principio de Franco Morini, también hace poesías. Hoy no lo tendremos a Franquito con las poesías, pero seguramente más adelante. Diseño e imagen está muy bueno. Y ya vamos a arrancar ahora mismo con la música. Un 13 de mayo de 1950 nacía una de las personas, de las figuras más importantes de la música contemporánea. Estamos hablando de Stevie Wonder, un tipo que influenció desde muy chiquitito, desde niño. Empezó a hacer música de forma profesional, ciego de nacimiento, con un talento increíble para la música, para la composición, para el canto, para es multiinstrumentista y es virtuoso en varios de ellos. Así que bien vale la pena arrancar el programa con la música de Stevie Wonder. Vamos a escucharlo con uno de sus grandes himnos. Esto es Superstition. Hola a todos los
los oyentes de Manifiesto sobre el Ocaso. Les habla Ornella Garela, actriz de El Pulso de las Cosas Rotas, obra que estamos haciendo en microteatro junto con mi compañero Daniel Basilio. Nos dirige Martín Fumiato. Estamos todos los jueves, viernes y sábados de mayo en San Lorenzo 1329. Las entradas las pueden comprar por web en microteatro.com o pueden ir presencialmente a boletería. Les aconsejamos que si van presencialmente vayan a las 20 horas, así no se quedan sin entradas. Y bueno, los invitamos a disfrutar de esta obra que es futurista, de ciencia ficción, súper interesante. Estamos disfrutando muchísimo hacerla, así que los esperamos a todos para que ustedes también puedan disfrutarla junto a nosotros. Les mando un saludo y muchas gracias por el espacio. Turn off the light. See beneath the moon. Shimmer bags. Spend the day in bed. 8 de la noche, 12 minutos, estamos en este manifiesto sobre el ocaso, en un día pesado, me decía acá el amigo Ariel, con quien vamos a hablar en un ratito nada más. Ustedes acaban de escuchar la invitación a una obra de teatro. Bueno, van a ir escuchando invitaciones a distintas obras a lo largo del programa. Si por ahí alguna les interesó y no llegaron a notar qué día, qué hora, nos avisan y les pasamos bien el dato. ¿Está? Bueno, entre otras cosas que queríamos hablar en el día de hoy, primero vamos a mandarle saludos a un tal Yoyo Giesen que nos está escuchando y nos pidió que le mandemos saludos. Se ve que le gusta, es un poco cholulo, así que van los saludos para Yoyo. Decíamos, entre otras de las cuestiones que nos interesa charlar de lo que ha sucedido en los últimos días en nuestra ciudad es el Open House. No es la primera vez, sino que ya van varias ediciones. El tema es que año a año se va superando en cantidad de público, en interés. La duda que a mí me surgía era, ¿esto es una moda? ¿Será cuestión de que por ver que otros van yo también me engancho? ¿O realmente hay un interés en el patrimonio arquitectónico que tenemos los argentinos que es realmente muy valioso? Para eso hemos acudido a un arquitecto de la ciudad de Rosario, un hombre que sabe además mucho de historia de la arquitectura aquí en Rosario. Está con nosotros Ariel Giesen. ¿Cómo andás, Ari? ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, loco. Nunca es suficiente de historia, ¿viste? Siempre se puede ir aprendiendo un poquito más. Y sobre todo en una ciudad que tiene el patrimonio que tiene... Acércate un poquito más. Perdón. Sobre todo una ciudad que tiene el patrimonio construido que tiene la ciudad de Rosario. Claro. Es un poquito de todo. Además, porque a veces uno ve los edificios viejos y dice, ya no se van a hacer estos tipos de edificios. Pero hay otros tipos de edificios que se hacen a lo mejor más económicos o no, pero la arquitectura es distinta. Mirá, yo te cuento. Rosario tiene desde exponentes como Le Monnier de 1920, que es un arquitecto francés que llegó a la Argentina e hizo edificios en Buenos Aires, acá muy franceses. Ajá. Pasando por una escuela propia que se dio en los años 50-60, Spirandelli, Venetia Procio, hasta exponentes mundiales, los distritos, por ejemplo. Distrito Sur lo hizo Álvaro Siza, un tipo que ganó el Pritzker, que es como el Nobel de arquitectura a nivel mundial, un portugués. Bueno, muchos de estos edificios están en manos del Estado también, ¿no es cierto? Exactamente. Sobre todo muchos edificios viejos que han quedado vacantes de su uso, como por ejemplo la aduana, o el Palacio de los Leones, que se hizo específicamente para eso, pero edificios increíbles que, bueno, han ido perdiendo su uso original y han quedado el correo también. No es Iapos, o sí Iapos, que está el a la Palacio vuelta Canals, por calle Rioja. Claro. Exactamente. Y después, bueno, cuando se hizo toda la renovación de los distritos y todo ese tipo de cosas, se fomentaron un montón de, por un lado, concursos que ganaron arquitectos rosarinos por algunas de las sedes, y otras se le dieron a arquitectos estrellas mundiales. César Pelli, que si viene de Argentina, es un tipo que tiene toda su obra distribuida por todos los países del mundo. Sí, y claro. nosotros tenemos el distrito sudeste acá. Distrito Sur, como te decía, Álvaro Siza.
el ECA, infraestructura de arquitectos como Mario Corea. El ECA actual. Exactamente. Y también uno de los distritos lo hizo Mario Corea, que es hoy un arquitecto que se dedica a todo lo que es medicina, arquitectura medicinal en Barcelona. O sea, Y son concursos mundiales. Exactamente. Exponentes tenemos de sobra. De hecho, sin ir más lejos, hoy en día, en este momento, se está desarrollando la Bienal de Venecia en arquitectura. Y el pabellón argentino lo ganó un equipo de Rosario. Mirá. Exactamente. Bueno. Marco Samperión y Juan Manuel Bachué están en este momento exponiendo una intervención que es una especie de silo bolsa que dieron en denominar siestario y se proyectan imágenes. Y fue un concurso internacional. Qué bueno. Digamos. Yendo específicamente al Open House, si es moda, bienvenida a esta moda. O sea, bueno, claro. nosotros, los arquitectos enamorados, lógicamente, de toda esta situación. Vos participás además de lo que... Nosotros participamos en el estudio en el que yo trabajo, abrimos las puertas de las oficinas que se llaman Espacio A, una convocatoria hermosa y como vos decías, muy, muy variopinta. Vino gente de la tercera edad, vinieron chicos, vino madres con chicos, vinieron arquitectos, vinieron... Claro, no es solamente gente dedicada a la construcción, a la arquitectura. Mirá, el lema del Open House es ¿qué se siente conocer la casa de tu vecino? O sea, eso es lo que... Es como un gran hermano, Exactamente, tal cual. Es como que es lo que motiva. Es un evento de escala mundial que se va dando en las distintas ciudades. Acá lo empezaron a organizar algunos chicos que estaban muy vinculados con la Facultad de Arquitectura. No me acuerdo específicamente, pero debe haber sido 2015 o 2016, por ahí. Yo estaba cursando todavía. En principio tenía mucho más de esto, de vecinos que abrían las puertas de sus casas. Vos podías entrar, recorrerla y salir. Después, cuando empezó a ganar un poco más de popularidad y masividad, empezaron a sumarse las instituciones públicas, como decía, el Palacio de los Leones, la aduana, el Consejo, el Monumento a la Bandera. Y ahora ya es también como un aparato de marketing, digamos. Ya empiezan a aparecer grandes constructoras, ya empiezan a aparecer grandes estudios de arquitectura que para publicitarse un poco forman parte de esos lugares. Pero alimentan esto que vos decís del boca a boca y de que ya el público no es solamente arquitectos o estudiantes de arquitectura. Y además termina siendo una organización enorme. Además son visitas guiadas. Son visitas guiadas, la organización pone voluntarios, que básicamente vos te inscribís con tu obra, se hace una curaduría, te eligen, este año hubo 122 obras. O sea, 122 lugares para visitar, no alcanzaban los 2 días. Exactamente, vos tenés que elegir, y después también sí que se forman colas en los lugares. Pero una vez que vos propones tu obra, ellos hacen una curaduría, te eligen. Y una vez que te eligen, se coordina una reunión y vos recorres con los ayudantes que ellos te asignan. Claro. Pero estamos hablando, 122 obras en 4 turnos, 2 ayudantes cada uno, unos 500, 600 estudiantes. Claro, muchísima gente movilizada. Muchísima gente movilizada. Y me estaban contando que aproximadamente el promedio por obra fue de 150 personas en esta edición. O sea, estamos hablando de 122 obras, si hago el número rápido, 18.000 personas. Sí, claro. El recital de los piojos. En la arquitectura, o sea, para nosotros esto es una cosa... Qué locura. Totalmente que fuera de serie, fuera de sentido. Y además nos pasaba mucho en el estudio esto de decir a la gente que llegaba, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? No, mi hija vino en la mañana, me dijo que estaba bueno, que venga y lo vea. Y el boca a boca. Exactamente. Y eso en todas las obras. Hubo obras que recibieron 800 personas por día. O sea, una locura. Y no dan de comer, no regalan nada, es simplemente conocer el patrimonio y supongo que los que saben de arquitectura sacan un poco más de provecho de todo eso. Tal cual, a ver, nosotros en nuestra época de estudiante era una fuente inagotable de robar ideas para los proyectos de la facultad, para todo ese tipo de cosas, y termina siendo como un lugar donde te pones en contacto con los tuyos, está bueno. Claro. Yo en otra etapa de mi vida que me había recibido, no tenía laburo, vendía cuadros de arquitectura y me iba a panfletear en las colas, porque en cada obra se forma una cola, porque hay mucha gente y capaz pasan a grupos de a 10, 15. Claro. Y hay algunas joyitas que vos decís, es la única vez en el año que se abre, Casa Fracassi, por ejemplo. ¿Esa es la de? La de San Luis y Corrientes. Del Palacio de la Oportunidad. Exactamente, obra de Ángel Guido, el mismo arquitecto que hizo el monumento. Fíjate lo ecléctico del monumento a la bandera con esa obra súper colonial, neocolonial.
Si vos pasaste el sábado o el domingo, no sé cuál de los 2 días abrió, seguro viste una cuadra y media de cola de gente esperando para Y entrar. no era gente para comprar. Exactamente, porque además son lugares que capaz abren una vez. Después tenés edificio, qué sé yo, de la aduana, podés entrar cualquier día. El hall es público. Porque es un edificio público. Te perdés la visita guiada, que por ahí Claro. está bueno desde el punto de vista histórico, pero en lo que tiene que ver con la oportunidad de conocer edificios que por ahí no tenés otra chance, está buenísimo el evento. No, pero Sí. además al ser edificios públicos generalmente uno va a hacer trámites. Es algo Exactamente. feo, Tedioso. engorroso, va con otro clima. Tedioso. Si fuera, no sé, el EQ, por ejemplo, en donde uno va a disfrutar, a lo mejor mira un poquito más el Exacto. resto. O Pero el Teatro El Círculo, que creo que esta edición no abrió, pero en otras ediciones ha abierto. Y después este año lo que se sumó, que no habían ediciones anteriores, que junto con un colectivo de arquitectos que se llama Archipiélago, lograron abrir una capilla que había hecho un arquitecto muy conocido, se llama Jorge Scrimaglio, de acá de la ciudad, que también formó parte de una escuela bastante importante, y abrieron el archivo, o sea, su archivo de planos. Wow. Están ahí en tratativas con la familia para ver cuál es la forma de exponerlo sin afectarlo. permanentemente. Exactamente, porque terminan convirtiéndose un poco en tesoros, digamos. Vos Sí, pensar sí. toda la producción de planos, de escritos, de todo este tipo de arquitectos. Bueno, otro ejemplo es el archivo de Lorenzi, que fue donado a la Facultad de Arquitectura. Son volúmenes de planos y planos y planos que por ahí tiene la familia y para los arquitectos, los historiadores, nos representan Además, como joyas. Son hechos a mano, por completo. Totalmente. Época donde ni se pensaba en que Totalmente. podía haber una máquina que te renderice el dibujo. Perspectivas lineales, vos decís dibujos que por ahí llevan días a hacerlo, que hoy en día lo hacemos mecánicamente y que bueno, también eso te da un poco la cuestión de la falta de compromiso que hay con el dibujo hoy en día, que vos sabés que es muy fácil cambiar. Entonces antes, cuando cada línea la tenía que pensar 54 veces, Claro. porque hacerla te costaba el triple, era como que cada línea tenía mucho más sentido que hoy. Y si Bueno. borras, se nota, entonces tenés que empezar de nuevo. Exactamente. Bueno, forma un poco parte de la pérdida de sentido que va teniendo todo con el Sí, paso sí, del está bien. tiempo, digamos, ¿viste? Claro. Todo más etéreo, todo un poco más superfluo, digamos. Pero es que además la arquitectura, además de ser una ciencia exacta, ¿no? Sí, en realidad a mí me parece que tiene como el equilibrio fantástico entre técnica y arte. Bueno, ¿no? a eso iba. Digo, tiene esta particularidad de que, en cierta forma, en gran forma, es un arte. Tal cual. Más allá del dibujo, digo, hay que pensar en un montón de cosas, ¿no? Y también es en algún punto una expresión social, porque vos pensás que la arquitectura, esta que vos decís, de los años 30, 40, o final del siglo XIX, principio del siglo XX, que nosotros hoy vemos de esos grandes palacios, de esos grandes... Hablan de una época Claro. también, de una situación socioeconómica que atravesaba el país, de una cuestión de acceso a insumos que tenía el país. Pero en el mismo momento que estaban esos grandes palacios que hoy todos admiramos, la mayoría de la población vivían con metillos en la boca Absolutamente. o en refinería, Sí. ¿entendés? Entonces es como que también el análisis de esos edificios son como huellas que va dejando la cultura de cada momento. Claro, los bancos que querían hacer obras fastuosas demostrando el poder que tenían, por Exactamente. ejemplo. No, y también pensá, si vos comparás el banco, bueno, viste el cruce de San Martín y Córdoba. Santa Fe. Ah, San Martín y Santa Fe tenés una esquina que son 4 bancos. sí. Esos 4 bancos son pesados, vos lo ves, muros anchos. Son edificios hechos en los años 30, 40. Ahora, si vos caminás una cuadra y ves el edificio que hizo Mario Roberto Álvarez en los 90, San Martín y Córdoba para el Banco Nación, ya ves un banco todo vidriado, mucho más permeable. Esa idea de la Más abierto. Exactamente. ¿Por qué? Porque la seguridad ya no pasaba en tener la plata, sino en tener la computadora, la digitalización, todo ese tipo de cosas. También hizo que la respuesta de la arquitectura a esa demanda de atesorar sea distinta. Entonces, terminan siendo expresiones de época que dan respuesta a una cuestión sumamente técnica, que es que se mantengan en pie, porque por más que sea un gesto artístico o que sea una expresión social hermosa, si no se mantiene en pie no se puede. Entonces tiene esa parte de técnica. Y tiene que cumplir una funcionalidad, ¿no? Exactamente. Y en esas cuestiones de funcionalidad, estética y belleza, va un poco los distintos movimientos y las distintas corrientes de la arquitectura.
¿Qué? ¿Y algo de esas grandes obras, tanto en aquella época como ahora, se traslada a la casa particular, Sí. al domicilio, digamos? Lógicamente, pensemos. Bueno, acá. Voy a esto, voy al open house. ¿Puedo sacar alguna idea para trasladar a mi casa? Bueno, ni hablar. Hoy en día y después de la pandemia, por ejemplo, ha explotado lo que es la cuestión del interiorismo. El interiorismo era una cuestión que era sumamente de lujo. Lo hacían el millonario que podía contratar a alguien para diseñar sus espacios. Hoy en día, y digo después de la pandemia, porque fue un momento donde todos empezamos a estar mucho más en nuestras casas. Bueno, y capaz esta cortina tiene una característica específica desde el punto de vista estético y desde el punto de vista funcional también. Claro. Y este mobiliario lo puedo hacer más cómodo. Y esta alfombra, y estos colores, y este color me cansó, y esta iluminación. Entonces, estos eventos donde vos podés entrar a un departamento de una superconstructora, te da mucho argumento para sacar ideas y para poder proyectarlo en tus propios proyectos, digamos, Claro, valga la sí, redundancia. Que muchas veces uno dice, bueno, no, es una cuestión carísima, pero siempre hay alternativas, siempre se puede, y terminan siendo una fuente de idea. Y también ves tendencias, digamos, lo que está sucediendo. Y al que le interesa la historia puede ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Exacto. Entonces es como muy variopinto. Y también esto que se ha sumado esta vez mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver ni con el mundo del diseño, ni con el mundo de la arquitectura. Es una persona que pasó por la calle, vio que había unas guirnalditas y Es que dijo, como paseo también está buenísimo. tal cual. Tal cual. Venía gente en el estudio donde yo estuve, que pasé todo el sábado ahí, venía gente con perros. Y entraban y pasaban y daban una vuelta y se iban. Y forma parte de eso, de contagiarse un poco y de estar en lugares que no es común para uno y que te llaman la atención, lógicamente. Totalmente. Bueno, es un tema que da para hablar 2 horas. Sí, esto, no, Ali. ni hablar. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá. No, Se nota por la favor. pasión que tenés por la arquitectura, No, no, por ya- contar. Yo podría estar horas hablando, Me pero imagino. bueno, entiendo que este evento también nos acerca un poco a eso, a Claro. una ventanita y después para ampliarse ahí. ¿No sabés si muchísimo. se habla de hacerlo con mayor periodicidad, no solamente una vez al año? Se hace anualmente, lo que sí se cruza con el de Buenos Aires. Por ejemplo, en Córdoba creo que también se hace, no sé en qué fecha, pero siempre el de Rosario es en mayo, el de Buenos Aires es en octubre. Que vos decís, es una escapadita, Claro. no está tan lejos, capaz te vas pasar un fin de semana y tenés sábado y domingo que podés ver. Y un en Buenos montón de Aires obras. hay unos palacios, Exactamente. construcciones Y tremendas. después también acá el ente de turismo hace mucho recorrido arquitectónico y ahora el colegio de arquitectos también. Ah, bien. No sé, por ejemplo, hace Movimiento Moderno Rosario y te citan un lugar, ellos lo publicitan mucho en sus redes, te citan un lugar y se hace un recorrido caminando de 10-15 cuadras con algunas paradas y te cuentan un poco, pero siempre desde afuera, Qué no bueno. podés ingresar. Pero por lo menos conocer la historia y ese Exacto. tipo de cosas, Es algunas algo muy características parecido a un free walking tour, digamos, Claro. pero tiene la lógica de acá de Rosario. Y agarran una temática, hay otro de cúpulas, ponele. Y recorren las cúpulas de la Peatonal Córdoba, del centro rosarino. Está bueno. Qué bueno. Bueno, qué tremendo patrimonio que tenemos arquitectónicamente Increíble. en Rosario. Increíble. ¿Dónde te encontramos? Y hay algunas cosas tuyas de... Mirá, Bueno, en una época estos edificios históricos estaban retratados por vos. Exactamente, yo tuve mi etapa de artista pura y exclusivamente que retrataba edificios de arquitectura. Hoy está un poco abandonado porque me ha tapado un poco el laburo, como a todos. Claro. Yo doy clases en la facultad, soy docente de arquitectura, de historia de arquitectura, de historia del diseño industrial, de historia del diseño gráfico, o sea, como un poco de todo. Y bueno, después mis redes, por ahí estoy subiendo memes, estoy subiendo algún chistecito, todo ese tipo de cosas. Que bueno, mis redes son ari.isen. Y en lo de los cuadros es ag.design.ros, que hoy en día no estoy subiendo mucho contenido, pero lo que hay ahí es un archivo que está buenísimo. Claro. Para Yo, por ver, ejemplo, para- tengo uno del Coloso ahí, hecho por vos. El Coloso y el otro que no me gusta tanto nombrar son los que más han salido. Claro. Pero sí. sí, hay más de 100 edificios dibujados. Es un muy todos lindo de regalo. Rosario. Un poco la lógica es esa, digamos. Retratar edificios de muy distinta época con la misma calidad gráfica. Cosa de poder establecer algún punto de comparaciones. Y tenés edificios hipermodernos y tenés la Claro. aduana. Exacto. Entonces es un poco de todo. Ariel Guisen, arquitecto de nuestra ciudad, con mucha carrera por delante y una gran pasión por la arquitectura, se nota. Muchísimas gracias, Ari. No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, me voy a quedar ahora escuchando un ratito. Dale, estás invitado. Desde Rosario, Argentina. Wax FM.
Hola a todos los oyentes de Manifiesto sobre el Ocaso de Radio Vox. Bueno, mi nombre es Juan Nemirovsky, actor de la obra Fe Ciega, y quería invitarles a las funciones que vamos a estar haciendo los viernes de mayo y junio en Espacio Bravo, que esto es Catamarca 3624, los viernes a las 21 horas. Las anticipadas se pueden conseguir y reservar al 3413-055-951, en la obra ganadora de la última fiesta provincial de teatro 2024. Así que bueno, los esperamos con muchas ganas. Vamos a estar, como decía, todos los viernes de mayo y junio, 21 horas en Espacio Bravo. 8 de la noche, 34 minutos. ¿Podemos hacer una recomendación ahí con lo de Juli? ¿Puede ser? ¿Tenemos por ahí para hacerlo, Pierito? Porque estuvimos trastocando un poquito el guión. Si no, lo hacemos después. Ahí está, pará. ¿Lo ponemos de nuevo? Yo te cuento que si vos estás buscando laburo, necesitas hacer unos mangos de más, o bueno, no llegás a fin de mes y necesitas hacer algún emprendimiento, escuchala a Juli lo que te va a contar. ¿Lo podemos escuchar desde el principio, Piero? Dale. Soy Juliana, soy líder en ESEM. Tengo un equipo maravilloso de personas que comparte conmigo las ganas de crecer día a día. Este sábado 17 de mayo, a las 16 horas, voy a estar dando una charla informativa sobre este maravilloso negocio, contándote qué requisitos necesitas para poder emprender desde el momento cero. Nos tomamos un café y te cuento todo. Te espero. 17 de mayo, 16 horas, en Blue Resto, Marcos Paz y Avellaneda, el barcito de la esquina y Café Mediante. Te sacas todas las dudas para que puedas empezar a cambiar tu presente. Te espero. Escribime y confirma tu asistencia porque los cupos son limitados. Bueno, esa es Juli, es vendedora de Essen. Y lo que te ofrece es que vos te unas a esa ronda de vendedores para contarte de qué se trata. Está haciendo un encuentro el sábado que viene a las 4 de la tarde en Avellaneda 1152, que es la esquina con Marcos Paz, ahí en el bar Monsieur Belú. La entrada es libre y gratuita, incluso te invita a un café. Hay cupos limitados, pero si tenés ganas de hacerte una changuita, ¿quién no tiene algo Essen en la casa? ¿Quién no se comió un reto de mamá o de la abuela porque le rayaste la Essen? Que es para cocinar lo mejor que existe en el mundo, ¿no? Los productos que son ideales, no se te pegan. Bueno, si querés formar parte de ese grupo de vendedores, de vendedoras, ahí Juli nos está invitando. Entonces, te repito, es el sábado 4 de la tarde en Avellaneda 1152. No tenés que pagar nada, simplemente te pones en contacto con ella, te cuenta de qué se trata y quizás terminas siendo también parte de esta red de vendedores. Te paso el teléfono por las dudas como para confirmar la asistencia: 3413 39 89 79. Después te lo repito antes de irnos, así lo tenés en cuenta. Alguien que cocina muy bien, yo no sé si usa Essen, no sé, pero cocina muy bien en el disco, por ejemplo, en un asador, en una parrilla, es el amigo Germán Mangione, creo que estamos en contacto con él, no para hablar de cocina, sino para hablar de otro tipo de cosas. Lo tenemos a Germán por allí, lo tenemos en el Cordón Industrial. Es un periodista. Si sos oyente de la Vox de hace algunos años, seguramente su voz la tenés fresca porque fue conductor de varios programas que estuvieron aquí en la 88.3, de lunes a viernes, también por la mañana, los fines de semana. Él conducía algunos programas y es un periodista sanlorencino que conoce muchísimo la realidad del cordón industrial. Por eso apelamos justamente a este conocimiento, a su sabiduría, a su trabajo investigador también, acerca de las riquezas que salen por ese gran polo que en esta semana leíamos la noticia de que Rosario, el Gran Rosario en realidad, que esto incluye varias localidades, los puertos del Gran Rosario, es el segundo polo agroexportador más grande del mundo detrás de Nueva Orleans. ¿Vemos algo nosotros de todo eso que se va por el Paraná, que salen en enormes buques
y que tanto da que hablar también en la mitad de la discusión por la hidrovía, a quién le va a quedar finalmente, en manos de quién va a quedar la concesión de esta denominada hidrovía. Hay planes también de calar más el río Paraná. Los ambientalistas están absolutamente en desacuerdo porque dicen que esto es arruinar el ambiente y el río Paraná. No sé si lo tenemos, Piero, a Germán. Ahí está. Yo estaba estirando y el hombre... Arranqué hablando de que cocinás bien, pese a que hace mucho que no me invitás, y terminé hablando, ya me iba por la hidrovía, estaba casi en Paraguay, mirá, navegando por el río. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Ah, no lo estoy escuchando, che. No lo estoy escuchando. Germán Mangione es periodista. Ahí ya te estoy escuchando, Ger. Ah, bien. Bien, te decía que qué gusto charlar con vos, Martín, y por supuesto me sonó reclamo y va a ser cumplido ese reclamo. Tenemos Essen para cocinar, podemos cocinar al disco, para recibir amigos, cualquier cosa. Ahí está toda la flota. Toda la batería. Sí. Toda la batería de cocina, esa sería la palabra. Bueno, estaba hablando de todo lo que se va acá por nuestro costado, por nuestro flanco acuífero, que nosotros no vemos nada de eso, ¿no? Es interesante el dato que vos contás, que no es un dato nuevo, pero que efectivamente si uno hiciera una encuesta entre los oyentes de la Vox o entre los oyentes de cualquier radio de la ciudad y de la región, pocos tienen conciencia de la importancia de este nodo agroexportador, digo, en volumen de riqueza, ¿no? El segundo nodo más importante del mundo de agroexportación. Bien, lo decía vos, primero Nueva Orleans, Estados Unidos, pero apenas un poquito más que lo que se exporta acá. Después el nodo agroexportador, estamos hablando de todo este recorrido entre Rosario y Timbúes, y Rosario del Sur con algunas empresas también, y en tercer lugar San Pablo, Brasil. Digo, ahí también está el lugar que ocupa la Argentina en la producción de alimentos en el mundo, y un poquito para relacionarlo con lo que vos decías, ahí entendés por qué también el debate de la hidrovía o el debate de quién controla, quién administra, quién maneja lo que transita por el río Paraná, no es un debate ni meramente comercial, ni meramente para especialistas, digo, ¿no? Estamos hablando de un momento en el mundo en el que los alimentos y las energías son más que productos comerciales, son hasta armas, te diría, en un momento de tensión y de guerras en el mundo. Por tanto, lo que pase o deje de pasar en el río Paraná no solo nos importa a los argentinos, sino sobre todo le importa a las grandes potencias del mundo. Claro. Todo el mundo quiere controlar, o por lo menos que sus oponentes en el mundo no lo controlen. Bueno, ¿no? Está el caso de que China construyó uno de los puertos más grandes del mundo en Perú, puso Exacto. muchísima plata, pero evidentemente le va a volver, porque tiene una salida directa allí. Exacto. Tiene la salida del Pacífico, que es la otra gran disputa, que tiene que ver con los intereses de China de abaratar las mercancías. Pero vos sabés que en esto de dimensionar, yo siempre cuento una anécdota que se la escuché a Luciano Orellano, con el que investigamos estos temas, y a mí me parece que grafica mucho entender de qué estamos hablando. Si yo te pregunto dónde empezó la Segunda Guerra Mundial, seguramente vos me dirás en Europa, no sé, en Alemania. ¿No? Lo que uno tiene en la cabeza. Y sin embargo, si uno se remite a los hechos, uno de los primeros hechos bélicos de la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el Río de la Plata. Mirá. Y ocurrió en el Río de la Plata con el barco alemán Graf Spee, que era uno de los barcos más modernos de ese momento, Sí, claro. y más de guerra, más importantes, y estaba en el Río de la Plata porque los alemanes habían entendido que para bloquear parte de la guerra con el eje estadounidense-inglés, había que bloquear la salida de alimentos, y de acá salían estaban los frigoríficos, del lado uruguayo y del lado argentino estaban los principales frigoríficos que fabricaban parte de todo el alimento que iba a la guerra, que es de donde toma, y me estiro un poquito, pero digo, es donde toma el nombre lo que hoy conocemos como spam en el correo electrónico, que era la carne enlatada, que viene de ahí el nombre del correo basura, ¿no? Porque era la carne enlatada que usaban en la guerra. Pero volviendo al tema, que me fui, digo, la Segunda Guerra Mundial empezó acá y empezó por el alimento. No digo para estirar las cosas, si estamos en un momento donde puede haber... lo que digo es que
históricamente, esto que vos hoy comentás sobre la importancia del nodo agroexportador, que por supuesto se desarrolló después de los 70, digo, no es lo mismo, pero de este acuífero, de esta cuenca del Plata, para el resto del mundo es fundamental. Es clave. Por eso uno ve con preocupación cuando no se discute desde la perspectiva propia, ¿no? Claro, claro. Y además dejan, bueno, y los que están intentando discutir son rechazados, son frenados de alguna forma, porque es una discusión absolutamente tapada por la de la Totalmente. hidrovía. Totalmente porque depende de esos intereses, digo, y son las grandes potencias del mundo las que discuten, ya no veladamente, sino de manera abierta. Uno pudo escuchar en su momento a Laura Richardson, la que dirigía el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, decir, Estuvo bueno, acá hace unos meses. estuvo hace unos meses y planteando, bueno, esto es importante para nosotros, porque acá no puede entrar China y nosotros necesitamos ganarlo, y China plantea, bueno, nosotros queremos entrar y por eso tenemos plata para poner. Bueno, digo, están todas las grandes potencias discutiéndolo, y uno lo que no ve o lo que no encuentra son las voces de, por lo menos a nivel institucional, ¿no? Estamos claros, a nivel gubernamental, voces que puedan pensar toda esta importancia desde la perspectiva argentina, desde la perspectiva de los intereses colectivos nacionales. Es que también Incluso si te diría, a uno le cuesta o no llega directamente a fin de mes, le cuesta entender la riqueza enorme que tenemos a nuestro alrededor, porque es casi totalmente. ilógico que con semejante dinero que sale de acá uno no llegue a fin de mes, justamente. San Lorenzo es la aduana, Santa Fe tiene 4 aduanas: Villa Constitución, San Lorenzo, Santa Fe y Rosario. San Lorenzo es la aduana más importante de toda la provincia de Santa Fe, si uno la mide en volumen de dinero, y una de las más importantes de todo el país, como aduana seccional. Digo, eso tiene que ver con que están ubicados todas estas grandes empresas, y efectivamente, como vos decís, es medio difícil de entender algunas imágenes que uno puede ver acá en San Lorenzo, digo, las más crudas. En algún momento he estado colaborando en algún comedor donde a duras penas se llenaba una olla mientras atrás pasaba el tren, ¿no? Con cientos de vagones de proteína vegetal. Bueno, un poco la injusticia que en lugares como este se ve más palpable. Pero volviendo al otro tema, me parece que lo que más duele, lo que más cuesta es ver que no se vea desde una perspectiva propia. Te diría más. Yo siempre trato de corregir cuando alguno me dice, viendo estos informes, mirá todo lo que exporta la Argentina. Y la verdad que hoy la República Argentina no exporta absolutamente nada. Claro. La República Argentina no exporta absolutamente nada. Esos volúmenes, en todo caso, lo exporta el Estado chino a través de la empresa COFCO, lo exportan las empresas estadounidenses, que son las principales, digo, Cargill, ADM, Bunge. La Argentina en sí no exporta nada, y apenas quedan alguna parte de impuestos de eso, que también es muy poco, que no tiene que ver con la provincia de Santa Fe, algunos impuestos nacionales que tampoco vuelven a la región. Entonces la verdad que es como una contradicción. Uno ve el potencial y la riqueza que se produce y se exporta, y también ve todo lo que falta, ¿no? Claro. Esto es un tema que además abarca un montón de aristas, porque recuerdo el miércoles pasado estuvo con nosotros Rodrigo Miró, que sigue el día a día de lo que sucede en cuanto a temas policiales y judiciales. Nos contaba sobre la cocaína hallada en el buque hace un par de semanas nada más. Digo, En Vicentín. En Vicentín. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el río y con la riqueza que entra y que sale. Digo, porque también entra este tipo de mercadería también, ¿no? Totalmente. Pero quiero dedicar unos minutos también al segundo tema que quiero hablar con vos, Germán, porque estuviste la Pasame semana... el chivo. Claro, ¿para qué estamos acá si no es para facturar? O solamente Vicentín lo puede hacer, o los Claro, chinos. claro. Bueno, tenés un libro que es ¿Por qué volver a Monteagudo? Ahí está, mirá, ahí lo estábamos viendo. Uno sabe que Monteagudo es un prócer, porque hay alguna calle por allí que lleva ese nombre. Ahora, ¿quién es Monteagudo? ¿Qué hizo como para que lo tengamos en el nombre de una calle, Ger? Mirá, lo voy a hacer breve, pero cuando yo lo conocí, también como vos, tenía el registro de, bueno, Monteagudo algo tuvo que ver con la emancipación americana, alguna cortada de Rosario tiene el nombre, algo te suena. Claro. Y en realidad, cuando empiezo a conocer el personaje, que no fue fácil porque hay muy poco material, porque hay muy poco
muy poca historia desarrollada, y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿por qué hay poca historia desarrollada de este personaje? Y la verdad que cuando empezás a conocer su corta pero efusiva y prolífica vida política, no puedes creer. Digo rápido, un repaso rápido para que a ver si a la gente le pica el bichito como me picó a mí cuando empecé a conocer. Pero digo, pensás en la primera revolución americana, que no fue la de 1810, sino que fue en el 1809, en Chuquisaca, en la Universidad de Chuquisaca, con los intelectuales de la Universidad de Chuquisaca, fue uno de los protagonistas Monteagudo. Pensás en la asamblea del año 13 y en la conformación del segundo triunvirato, protagonista Monteagudo, incluso en la asamblea del año 13, con uno de los primeros proyectos constitucionales de la Argentina. Te vas a la independencia de Chile y encontrás que el acta de independencia de Chile lo escribió Monteagudo a pedido de O'Higgins, que lo había puesto como secretario después de que se lo recomendara San Martín. Pensás en los diarios de la época, como La Gaceta, que dejó Mariano Moreno después de que lo asesinan, y te encontrás con Monteagudo dirigiendo el principal diario de ese momento de la nueva Argentina. Te vas a Perú, a la campaña de Perú de San Martín, que fue esa campaña que se llamó la Guerra Mágica, en donde casi sin un tiro y con todo un aparato gigantesco de inteligencia se liberó el Perú, y encontrás que el hombre que dirigía el Departamento de Inteligencia de San Martín era Bernardo de Monteagudo, que después dirige con San Martín el gobierno del Protectorado del Perú y dicta las principales leyes. Y para terminar, digo, para hacerlo breve, cuando pensás en el otro gran libertador de América, que fue Simón Bolívar, te encontrás con que el secretario de Bolívar, en todo el último tramo de su campaña libertadora, fue ni más ni menos que Bernardo de Monteagudo. Ahí no podés entender por qué no lo conocemos. Bueno, o quizás pero sí, cuando empezás a justamente por leerlo eso. y conocés su obra, entendés cabalmente por qué no lo conocemos. Claro, exactamente. Lo mismo sucede con tantos otros, ¿no? Yo te he escuchado hablar de Castelli, por ejemplo. Castelli. Bueno, con Castelli, el que Castelli encuentra en el norte para hacer toda la campaña del norte es Monteagudo. Mirá, la conexión. Es increíble. Después tiene sus claroscuros como todos los patriotas los patriotas americanos y los patriotas del mundo, digo, pero efectivamente descubrió un personaje que además, el libro se llama ¿Por qué volver a Monteagudo? Y en realidad, con el tiempo me voy dando cuenta que el título correcto hubiese sido ¿Por qué volver ahora a Monteagudo? Y me parece que ahí está un poquito el secreto de por qué entusiasma y el libro por ahí gusta, y estamos por la segunda edición, ya agotamos una. Bien. Porque me parece que tiene una vigencia su obra, por un lado su obra en la defensa de los intereses nacionales frente a la dominación extranjera, hoy más que nunca, y por otro lado su vida, porque la verdad que hoy necesitamos, ¿te acordás que el Che decía, hace falta 1, 2, 3 mil Vietnam, en aquel momento cuando Vietnam le ganaba a Estados Unidos? Bueno, uno podría decir, hacen falta hoy 1, 2, 3, 10.000 Monteagudo, que son esos intelectuales que están comprometidos con la patria hasta el punto de comprometer hasta su vida, ¿no? Ese intelectual colectivo y patriota. Bueno, nosotros encontramos en Monteagudo y creemos que la historia siempre aporta al presente, y como nos entusiasmamos tanto y nos manejamos tanto con la historia de Monteagudo, escribimos este libro, por supuesto, sin ser ni investigador histórico, ni docente de historia, ni profe de historia, sino un apasionado por la historia. Y la verdad que encontramos que para muchos termina siendo una buena referencia, y bueno, ya con eso nos sentimos pagados. Bueno, ¿y dónde lo encuentro? ¿Dónde puedo ir a buscarlo? ¿Dónde lo compro? Lo encontrás tenemos nuestras redes sociales, Volver a Monteagudo, lo puedes encontrar en Instagram y en Facebook, y si no por Mercado Libre, que es más fácil para mandarlo al resto del país, porque ahora por ejemplo vamos la semana que viene a presentarlo a Quilmes y a Berazategui, y nos vamos a Neuquén también, y la otra semana a Paraná. Así que bueno, por suerte está corriendo, está dando vueltas. Bien ahí. Bueno, Boti, te agradezco muchísimo. Yo decía, la gente de la Vox, los oyentes de hace algunos años de la Vox, seguramente tu voz la reconocen por La Brújula, no sé qué otras cosas han sonado por acá. El otro día estuve en un programa que me invitaron también, y vos sabés que justo me escribió el querido Carlos Soldi, dice, me sonaba la voz. Iba escuchando en el auto y me sonaba la voz, dice. A este pibe lo si está conozco. escuchando, le mando un saludazo. Extrañamos la Vox. Pasamos muy, muy buenos momentos en esa radio. Sí, señor, doy fe de eso.
Doy fe de eso. Bueno, Germán Mangione, periodista de El Cordón Industrial para el Mundo. Lo exportamos también por el puerto de San Lorenzo. Y recomendamos ¿Por qué volver a Monteagudo? El libro que podemos encontrar. Bueno, ahí nos lo contaba Germán. Muchísimas gracias, Ger, por darnos estos minutos. Gracias, Martín, a vos por el espacio. Un abrazo muy grande y te espero con la Essen caliente para la próxima comida. Qué grande, un lindo besito ahí con la Essen. Bueno, ahí estaba Germán Mangione, lo escuchaste, hablando de lo que sale por el cordón industrial y que nosotros vemos pasar, o ni siquiera vemos, pero sabemos fehacientemente que está la riqueza. Y por otra parte el libro, ¿Por qué volver a Monteagudo? Ya estamos casi cerrando, ¿no? ¿Hacemos alguna musiquita? Dale. Ahí estaba sonando Gustavo Cerati haciendo Adiós. Esa es una versión en vivo, grabado en Monterrey, días antes de que sufra el ACV. Fue un 15 de mayo, mañana se cumple el aniversario de aquello de 2010. De esas cosas que te quedan y que te pegan, ¿no? En su momento fue un golpe para todos los que nos gustaba Gustavo Cerati, nos gusta la música en general, ¿no? 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati sufría un ACV, quedaba en coma, tiempo después de un largo lamento, sobre todo para sus familiares, uno recuerda también a la madre, ¿no? Que estuvo permanentemente a su lado. Bueno, recién ya está grabado, voy a hacer el recorte del programa, después Pierito me lo va a mandar, voy a hacer el recorte y se lo voy a mandar a Germán porque ya invitó con una comida hecha en una olla Essen, ya lo dijo. Hablando de ollas Essen, vamos a recordar de esto que te decíamos, porque en esta época es importante tener una segunda entrada económica, o quizá puede ser, estés buscando laburo y con esto te puede llegar a ayudar. Te recuerdo que Juli hoy nos hacía una invitación para sumarnos a la red de vendedoras de ollas Essen. Vamos a escucharla, Juli. Dale, a ver. Soy Juliana, soy líder en Essen. Tengo un equipo maravilloso de personas que comparte conmigo las ganas de crecer día a día. Este sábado 17 de mayo, a las 16 horas, voy a estar dando una charla informativa sobre este maravilloso negocio, contándote qué requisitos necesitas para poder emprender desde el momento cero. Nos tomamos un café y te cuento todo. Te espero. 17 de mayo, 16 horas, en Blue Resto, Marcos Paz y Avellaneda, el barcito de la esquina y café mediante. Te sacas todas las dudas para que puedas empezar a cambiar tu presente. Te espero. Escribime y confirma tu asistencia porque los cupos son limitados. Bueno, y te digo, el teléfono para confirmar la asistencia, 3413. El teléfono es muy fácil, 3413 39 89 79. Avisale que vas, te guarda el lugar y el sábado, entonces a las 4 de la tarde, allí en Avellaneda 1152, en el barcito de la esquina, la entrada libre y gratuita, te va a invitar con un cafecito mientras te cuenta cómo podés sumarte a esta red de vendedores. Nosotros no nos quedó tiempo para nada, pero fue un programa muy interesante en el día de hoy. Mucha historia tuvimos, con Ariel Guisen primero, el arquitecto que nos contó sobre la historia del patrimonio arquitectónico de los rosarinos y esta cuestión, este fenómeno que crece año a año, que es el Open House. Y después con Germán Mangione, que nos contaba sobre la riqueza que se va por el Paraná y sobre Bernardo de Monteagudo. Qué ganas de leer el libro que me dio, ¿no? Estuvo Piero Trevisano operando controles, el señor Odiseo estuvo en la asistencia técnica, Justina Becchiarello en la producción. Mi nombre es Martín Becchiarello. Este y los anteriores programas los vas a encontrar en becchiarello.com.ar, Becchiarello con B larga.com.ar, allí están todos. Ya se viene el show de Arditi, deben estar ahí los muchachos esperando para entrar, así que sigan conectados con la Vox 88.3. Chao, gracias.